El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Chamaca, una perrita que presenta un tumor muy agresivo en sus glándulas mamarias. Las causas las conoceremos más adelante. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos la historia de Chamaca, una perrita que llega a la clínica veterinaria presentando un abultamiento en sus mamas. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Chamaca es mi perrita, es cocker, la tenemos desde hace 11 años. Es una perrita muy tranquila, muy noble y muy cariñosa. Tenía otros dueños y como la otra persona ya tenía 3 perritos, pues ya no la quería tener y entonces me dijo que si yo la quería y de plano le dije que no porque se me acababa de morir un perro y pues mi hijo la vio y me dijo, no, sí mamá, por favor, sí la quiero tener y pues ya nos llevamos a Chamaca a la casa y ahorita pues ya la queremos mucho. Traje a mi perrita porque tiene una masa en uno de sus pechitos, entonces le fue creciendo y ahorita ya está demasiado grande y por eso la trajimos aquí. La Chamaca empezó con una bolita pues chiquita. Como días antes una avispa había picado a su hija, entonces yo dije, no, pues a lo mejor andaban más por ahí y le picaron. Y pues ya así la dejamos. Le volvimos a detectar la bolita y sí nos extrañó y ahí la tenía. Y ya cuando la llevamos al veterinario, el veterinario nos dijo que era un tumor. Nos dijo, ¿sabe qué? Es que hay que llevarlo con un oncólogo para ver qué clase de tumor es. Pues Chamaca acudió hace 15 días por el área de oncología. Su motivo de consulta fue que presentaba una masa en glándula mamaria que le creció muy rápido, creció en 2 meses. Por lo que nos comentan los propietarios, ya tenía 1 año con la masa, pero notaron que primero apareció, desapareció y hace 2 meses vieron que creció demasiado rápido. La lesión que ella tiene a nivel de glándula mamaria es una lesión bastante grande, bastante importante, que cuando llegó estaba muy enrojecida. Hicimos primero una punción, esto es tomar un poquito de células para saber el nombre o el tipo de tumor que estaríamos retirando. No parece ser benigno de lo que esperaríamos nosotros. Por las características de la masa, creemos que es un carcinoma inflamatorio, el cual no es quirúrgico. Entonces se determinó que va a entrar a procedimiento quirúrgico, pero únicamente se van a tomar biopsias para el análisis histopatológico y que ya con la histopatología nos den un diagnóstico definitivo. Ahorita tengo miedo, tengo temor. Yo no quiero que sufra. Eso es lo que yo no quiero, que ella sufra, que pase dolor o no sé, pero eso es más que nada. Sería quirúrgico siempre y cuando el patólogo me diga que es un carcinoma X, pero no inflamatorio. Si me dice que el apellido de este carcinoma es inflamatorio, ya no la voy a poder operar. La cirugía que nosotros vamos a realizar, que nosotros podríamos realizar, es paliativa, no es curativa. Es nada más para quitar la molestia que ella tiene al claudicar, que está cojeando con su bracito, es el dolor que tiene al momento de tocarla o la incomodidad que tiene para echarse. Eso es lo que nosotros nada más estaríamos cuidando ahorita con ella, calidad de vida. Si saliese carcinoma inflamatorio, no sería quirúrgica esta princesa, entonces tendríamos que darle medicamentos, pero si ese es el diagnóstico, sí la propietaria va a tener con el tiempo que empezar a pensar el que se va a tener que ir al cielo de los perros, tristemente. Sí tenemos que pensar en ese escenario.
En estos momentos, los doctores van a someter a Chamaca a un procedimiento llamado punción, en el cual le van a extraer unas células de esta masa que tiene en sus glándulas para mandarlas a un laboratorio y saber exactamente contra qué tipo de tumor están luchando. Su estado de salud es grave. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresando conoceremos más de esta historia aquí en Clínica de Animales. Traje a mi perrita porque tiene una masa en uno de sus pechitos. No parece ser benigno de lo que esperaríamos nosotros. Se determinó que va a entrar a procedimiento quirúrgico, pero únicamente se van a tomar biopsias. Si saliese carcinoma inflamatorio, no sería quirúrgica esta princesa, pero si ese es el diagnóstico, sí la propietaria va a tener con el tiempo que empezar a pensar el que se va a tener que ir al cielo de los perros. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden escribirnos y seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Ahora regresemos a la historia de Chamaca, conozcamos cuáles son los resultados de estos análisis y sepamos si es que puede ser o no sometida a una cirugía para corregir este problema con el tumor. ¿En dónde? Aquí en Clínica de Animales. Un carcinoma es un crecimiento rápido de células de origen mesenquimal y es algo que es maligno. Es un tipo de células que se encuentra en tejidos como musculares. Entonces, esta neoplasia es maligna y tiende a avanzar muy rápido. El problema con el de origen inflamatorio es que no es quirúrgico porque no cierran nunca los bordes por su comportamiento. Entonces, además de que se corre el riesgo de que al retirarlo en un periodo corto de tiempo vuelva a crecer e incluso a crecer más de lo que estaba antes. Pues sí estoy un poco triste porque siento que, en cierta manera siento que es mi culpa. Pues porque no la cuidé lo suficiente. Actualmente en México lo que estamos recomendando es el poder castrar, lo que sería el evitar que las perras se reproduzcan, pasando el primer celo dependiendo de las características de trabajo, de función de cada una de ellas, porque actualmente se sabe que entre más jóvenes se operen, podemos desencadenar otro tipo de problemas. Y la otra es que, con mucha tristeza tengo que decirlo, que muchos de nosotros como médicos veterinarios no estamos actualizados en todo lo que es el realizar bien un examen físico
que cuando aparece una bolita, por más pequeña que sea, retiro para poder mandar al patólogo y realmente decir nombre y apellido. Desafortunadamente muchos colegas lo que te dicen es una bolita, hay que observarla, pero el propietario no está obligado a saber cuánto tiempo tiene que observarla, pues no estudió la carrera. Entonces, cuando ellos deciden que ya es tiempo de operar, regresan con el médico ve que ya es algo extremadamente grande, que hay que hacer una cirugía muy, muy grande, que llega a ser complicada en cuanto a cierres y eso, y es cuando acaba siendo ya tarde. Luego de recibir los resultados de los primeros análisis de Chamaca, los médicos veterinarios han decidido someterla a una cirugía para extraerle este tumor en sus glándulas mamarias. Una operación que es bastante delicada y a pesar de que su pronóstico no es nada favorable, están arriesgándose por darle calidad de vida. Conozcamos más de esta historia aquí en Clínica de Animales. Fue un poco más complicada de lo que esperábamos. Esperábamos nosotros que solamente el tejido estuviese involucrado en uno de los planos que normalmente estaba más profundo, estaba más adherido. Las características generales del tejido no son las apropiadas, no son las más sencillas, ¿no?, para el grado de tumor que tiene esta princesa. Ahorita no podemos establecer un pronóstico como tal, sin embargo, la parte buena es que pudimos retirar toda la cadena mamaria, todas las 5 glándulas que tiene esta princesa. No tiene metástasis pulmonar y el periodo de recuperación de ella se estima aproximadamente hasta el retiro de puntos a unos 12 o 13 días. Ya de ahí, una vez que retiremos los puntos, se va al área de oncología y ya oncología le hará los seguimientos tanto de estudios radiográficos de campos pulmonares para ver si continúan limpios esos pulmoncitos o ya empieza a haber la evidencia de metástasis. Dependiendo de ya el resultado histopatológico, porque toda la cadena se tiene que mandar a analizar, aunque teníamos ya las biopsias que tomamos la vez anterior, se tiene que mandar forzosamente a analizar y ya una vez que se tengan esos resultados, ya los oncólogos verán si hay algún tratamiento que pueda ayudar o que pueda estabilizar a esta princesa por una buena temporada. Hasta ahorita ya está estable, está en recuperación, está en el área anestésica. Y ya que el área de anestesia ya cubra ciertos parámetros, la mandan al área de hospital y en el área de hospitalización, ya va a comer y ya va a hacer su vida lo más normal en una estancia hospitalaria. Todas las enfermedades yo creo que son curables con tiempo. Si estamos a buen tiempo, esto me hubiera costado menos intranquilidad y pues no sé, hubiera sido menos el riesgo que ella correría si se hacen las cosas bien desde un principio, ahorita que se dejó pasar pues bastante tiempo. El pronóstico, histopatológicamente me dan un resultado, es un tumor maligno, eso ya está. Sin embargo, por como lo encontramos en la cirugía, yo no daría un pronóstico favorable. No te puedo hablar de cuánta sobrevida, pero en algún momento sí, a lo mejor, no sé, 5, 6 meses, un año, vamos a empezar a ver metástasis, a lo mejor podría aparecer en la otra cadena, pero hasta ahorita vamos estables, pero no hay un pronóstico no favorable en realidad. Que le eche ganas, que esté tranquila, no la vamos a abandonar.
Luego de esta cirugía en la cual le retiraron a Chamaca este tumor, se va a casa con cuidados postoperatorios y tendrá que regresar al hospital para recibir tratamiento de quimioterapia, ya que este tumor, a pesar de que se le pudo retirar, simplemente busca ofrecerle calidad de vida el tiempo que le reste a Chamaca. Chamaca no se va a curar de este cáncer, una enfermedad que se pudo haber evitado o prevenido si esterilizamos a nuestros animales de compañía, a las hembras y a los machos. Recuerden, amigos, si esterilizamos a nuestras hembras antes del primer celo, tenemos la posibilidad de reducir hasta en un 95% el riesgo de que aparezcan tumores mamarios ocasionados por cuestiones hormonales. Entonces, siempre los invitaremos a que esterilicen a sus animales de compañía. Trae múltiples beneficios, uno de ellos directamente en su salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un caso más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.